En mis 20 años investigando crímenes, nunca había visto algo así. Carmen tenía 14 años cuando sus dos mejores amigas la invitaron a su casa. Pero lo que encontró ahí la dejaría marcada para siempre. Una fosa cavada específicamente para ella, una lista detallada de torturas y 32 perforaciones en la cabeza con una piqueta de albañil. La enterraron viva hasta el cuello y cuando creían que todo había terminado, grabaron cada segundo. Pero lo que más me impactó no fue la brutalidad del crimen, sino la pregunta que aún me persigue. ¿Cómo logró escapar estando enterrada y con las manos atadas? Suscríbete al canal, porque casos como el de Carmen nos enseñan a identificar las señales que pueden salvarnos la vida antes de que sea demasiado tarde. Hay casos que te marcan para siempre, casos que te hacen cuestionar todo lo que creías saber sobre la naturaleza humana, sobre la amistad, sobre la inocencia. El caso de Carmen es uno de esos. Y cuando digo que te marca, no hablo solo como investigador, hablo como ser humano que ha visto demasiado y que aún así, después de décadas revisando expedientes, nunca había encontrado algo que me removiera tanto por dentro. Era el 29 de septiembre de 2016, cuando todo cambió para siempre en Valdepeñas, una pequeña ciudad de Castilla-La Mancha donde todo el mundo se conoce, donde las casas tienen patios abiertos y donde nadie imaginaría que algo tan oscuro pudiera gestarse entre sus calles tranquilas. Carmen estaba a punto de cumplir 15 años. 15 años. Piensen en eso por un momento. A esa edad, el mundo entero gira alrededor de las fiestas de cumpleaños, de las amigas del instituto, de los primeros amores y las primeras decepciones. Carmen no era diferente. La recuerdo perfectamente cuando la conocí años después, ya convertida en una mujer que había sobrevivido a algo que no debería existir en ninguna realidad. Sus ojos conservaban algo de aquella adolescente radiante que una vez fue, pero también portaban una profundidad que solo viene del dolor transformado en sabiduría. Cuando me sentó frente a ella en aquel estudio de Madrid, en la famosa avenida de la Castellana, supe que estaba ante alguien que había mirado a la muerte de frente y había decidido vivir para contarlo. Pero regresemos a aquellos días de septiembre de 2016, cuando Carmen aún era solo una chica normal de Valdepeñas que contaba los días para su 15º cumpleaños. Su vida era la de cualquier adolescente de provincia: el instituto, las amigas, cuidar de su hermana pequeña Sofía, quien tenía necesidades especiales y apenas 4 años de edad. La rutina familiar giraba en torno a las terapias de Sofía, las clases de Carmen y esas tardes infinitas que solo existen cuando eres joven y el tiempo parece estirarse como un chicle. Carmen era de esas chicas que atraen naturalmente a las amistades. Su casa siempre estaba llena de voces, risas, el sonido de pasos corriendo por los pasillos. Las amigas llegaban temprano y se quedaban hasta tarde. Algunas incluso se quedaban a dormir. Era esa época dorada de la adolescencia, donde las amistades se sienten eternas, donde los secretos se comparten sin filtros y donde la confianza es absoluta. No había razón para desconfiar, no había señales de alarma, no había nada que pudiera preparar a Carmen para lo que estaba por venir. La familia vivía en un sector alejado del centro de Valdepeñas, una de esas zonas residenciales donde las casas se alinean ordenadamente y donde los vecinos aún se saludan por las mañanas. Era un barrio pequeño, tan pequeño que todo el mundo conocía a todo el mundo. Los padres se conocían entre sí, las familias se visitaban los domingos y los niños crecían prácticamente juntos. Era, en teoría, el lugar más seguro del mundo para una adolescente. Entre todas sus amistades, 2 chicas destacaban especialmente: Alejandra y Beatriz. Carmen las había conocido cuando tenía apenas 12 años, recién llegada al barrio con su familia. En el mundo adolescente, 2 años de amistad equivalen a una eternidad. Habían compartido secretos, lágrimas, risas, sueños. Carmen conocía a sus padres, ellas conocían a los suyos. Había esa confianza ciega que solo existe en las amistades forjadas en la adolescencia, cuando aún crees que las personas son exactamente lo que aparentan ser. La rutina era siempre la misma. Carmen visitaba sus casas, ellas visitaban la suya.
Se quedaban a dormir los fines de semana, hacían los deberes juntas, compartían meriendas y confidencias. Para la madre de Carmen, era tranquilizador saber que su hija tenía amigas tan cercanas y confiables. Vivían prácticamente al lado. Cruzar la calle, caminar un par de cuadras y ya estabas en territorio amigo. La distancia era tan corta que no había necesidad de llamar antes para avisar. Era simplemente llegar, tocar el timbre y pasar la tarde juntas. Pero había algo que Carmen no sabía, algo que ninguno de nosotros, los investigadores, pudimos entender completamente hasta mucho después, mientras ella planeaba su fiesta de cumpleaños, mientras fantaseaba con los regalos y las sorpresas que recibiría, mientras vivía esa burbuja de felicidad anticipada que solo los adolescentes pueden experimentar. Sus dos mejores amigas estaban planeando algo completamente diferente. En algún momento de esas semanas previas al cumpleaños de Carmen, Alejandra y Beatriz comenzaron a gestar algo que desafía toda lógica humana. No sabemos exactamente cuándo empezó todo, no sabemos qué desencadenó esa transformación, pero sabemos que fue meticuloso, sabemos que fue planeado, sabemos que no fue un impulso momentáneo, sino algo calculado, fríamente diseñado para causar el mayor daño posible. El día 29 de septiembre amaneció como cualquier otro en Valdepeñas. Carmen se despertó con esa energía especial que tienen los jóvenes cuando se acerca algo emocionante. Su cumpleaños estaba a la vuelta de la esquina y en su mente adolescente el mundo entero giraba alrededor de esa celebración. Su madre se había ido a trabajar como siempre, dejando a Carmen al cuidado de la pequeña Sofía, algo que había hecho cientos de veces antes sin que nunca hubiera representado un problema. La rutina era conocida. Carmen llevaría a Sofía a sus terapias, pasarían tiempo juntas y por la tarde, como siempre hacía, visitaría a alguna de sus amigas. Era un día normal, de esos que se viven sin prestar demasiada atención porque asumes que habrá miles más exactamente iguales. Era un día que debería haberse perdido en la memoria como tantos otros, pero que instead se convertiría en el momento bisagra que dividiría la vida de Carmen en un antes y un después. Cuando Alejandra la invitó a ir a su casa esa tarde, Carmen no vio nada extraño en la propuesta. Era lo de siempre, pasar el rato, tal vez hacer algún trabajo del instituto, charlar sobre chicos, sobre planes para el fin de semana, sobre la fiesta de cumpleaños que se acercaba. Carmen había estado en esa casa cientos de veces. Conocía cada rincón, cada habitación, cada miembro de la familia. Era territorio seguro, o al menos eso creía. Al principio, Carmen había planeado llevar a Sofía con ella, como solía hacer a menudo. Las amigas estaban acostumbradas a la presencia de la niña, y Carmen había desarrollado esa habilidad de los hermanos mayores de cuidar y divertirse al mismo tiempo. Pero cuando llegó a casa de Alejandra y se dio cuenta de que no estaba, decidió regresar. No había prisa después de todo. Podía intentarlo más tarde. Fue en ese momento de vacilación cuando todo pudo haber tomado un rumbo diferente. Si Carmen hubiera decidido quedarse en casa, si hubiera elegido esperar hasta el día siguiente, si hubiera insistido en llevar a Sofía con ella, pero la vida está llena de estos momentos de decisión aparentemente insignificantes que terminan determinando el destino de las personas. Carmen regresó a casa, le explicó a su madre que Alejandra no estaba, y su madre, sin sospechar absolutamente nada, le sugirió que fuera más tarde, sola, ya que ella se haría cargo de Sofía. Y fue esa decisión, esa simple sugerencia maternal, la que envió a Carmen directamente hacia lo que sus amigas habían preparado para ella. Cuando Carmen salió de casa por segunda vez esa tarde, no tenía ni la más remota idea de lo que la esperaba. En su mente adolescente, lo único que ocupaba sus pensamientos era la normalidad, charlar con las amigas, tal vez ayudar con algún trabajo del instituto, pasar una tarde agradable como tantas otras que había vivido en esa misma casa. No había señales de alarma, no había intuiciones extrañas, no había nada que la alertara del peligro que se acercaba. El barrio estaba tranquilo como siempre a esa hora de la tarde. Las calles de Valdepeñas mantenían esa quietud propia de las ciudades pequeñas, donde el ritmo de vida es pausado y donde los peligros parecen ser cosa de otros lugares, de ciudades más grandes, de mundos más complicados.
Carmen caminó esas pocas cuadras que separaban su casa de la de Alejandra, como lo había hecho cientos de veces antes, sin imaginar que cada paso la acercaba más a una experiencia que cambiaría no solo su vida, sino su comprensión completa de lo que los seres humanos son capaces de hacerse unos a otros. Cuando se encontró con sus amigas a mitad de camino, Carmen notó que había 3 personas esperándola: Alejandra y Beatriz, sus amigas de siempre, y una tercera chica que reconocía del instituto, pero con quien no había tenido mucho contacto. Era una compañera de estudios de sus amigas, alguien que había visto en los pasillos, pero que no formaba parte de su círculo íntimo. Su presencia debería haber sido una señal de alarma, pero a los 14 años, cuando la confianza en las amigas es absoluta, estas pequeñas anomalías se ignoran fácilmente. La conversación fue casual al principio. Hablaron de hacer un trabajo del instituto juntas, a pesar de que Carmen ya no estudiaba en el mismo centro que ellas. Era una excusa perfecta, el tipo de plan que suena completamente normal y que no despierta ninguna sospecha. Carmen, siempre dispuesta a ayudar a sus amigas, aceptó sin hesitación. Después de todo, había pasado incontables tardes ayudando con deberes y proyectos escolares. Era parte de la rutina de la amistad. Mientras caminaban hacia la casa, otra conocida se cruzó en su camino. Era una chica del barrio que no veía desde hacía tiempo, y se detuvieron a charlar unos minutos en la puerta. La conversación fue ligera, casual, llena de esas preguntas típicas de reencuentros casuales. ¿Cómo estás? ¿Qué tal todo? Hace tiempo que no te veo. La chica incluso la invitó a visitarla algún día en su casa, pero Carmen, comprometida ya con el plan de ayudar a sus amigas con el trabajo escolar, declinó educadamente y se despidió. Ese fue el último momento de normalidad en la vida de Carmen. El último instante en que el mundo funcionaba según las reglas que había conocido hasta entonces. Porque en cuanto cruzó el umbral de esa casa, en cuanto la puerta se cerró detrás de ella, la realidad se transformó en algo que ni siquiera las pesadillas más oscuras podrían haber anticipado. Lo que pasó después desafía toda comprensión. Carmen entró a esa casa como había hecho cientos de veces antes, esperando encontrar el ambiente familiar y acogedor que siempre había conocido. Pero en lugar de eso, se encontró con algo para lo que no existía ninguna preparación posible. Sus amigas, las mismas chicas con quienes había compartido secretos y sueños durante 2 años, se convirtieron de repente en algo irreconocible. La agresión comenzó sin previo aviso, sin explicación, sin sentido. Carmen, confundida y aterrorizada, trató de entender qué estaba pasando. ¿Por qué sus amigas la atacaban de repente? ¿Qué había hecho para merecer esa violencia inexplicable? Trató de defenderse, de razonar con ellas, de encontrar alguna explicación lógica para lo que estaba ocurriendo. Pero no había lógica, no había razón. Solo había una violencia fría y calculada que parecía haber estado esperando el momento perfecto para manifestarse. En algún momento de esa confusión inicial, Carmen perdió la conciencia. Cuando despertó, se encontró en una situación que transformaría para siempre su comprensión de lo que los seres humanos son capaces de hacer. Estaba en la parte trasera de la casa, sentada en una silla, sintiéndose físicamente enferma de una manera que no podía explicar. Su cuerpo reaccionaba con náuseas constantes, como si hubiera intuido antes que su mente consciente la verdadera dimensión del peligro en el que se encontraba. Y fue entonces cuando sus amigas le explicaron exactamente qué tenían planeado para ella. Habían hecho una lista detallada, meticulosa, que especificaba exactamente qué le harían y quién sería responsable de cada acto. La frialdad con la que le describieron sus planes era tan perturbadora como los actos mismos que habían planificado. Hablaban de cortarle los dedos de manos y pies, de mutilarla de maneras que no me atrevo a detallar completamente aquí, de actos que revelaban una crueldad tan profunda que parecía imposible que hubiera surgido de mentes tan jóvenes. Lo que más me impactó cuando Carmen me contó esta parte de su historia, años después, no fue solo la brutalidad de lo que habían planeado, sino la manera en que lo habían organizado. No era un impulso momentáneo de violencia, era algo que habían pensado, discutido, planificado en detalle.
Habían asignado roles específicos a cada participante. Habían decidido el orden de los actos. Habían considerado incluso detalles aparentemente insignificantes, como si cortarían su cabello, antes o después de otros actos de violencia. La tortura comenzó alrededor de la 1:15 de la tarde y se extendió hasta casi las 4. 3 horas que para Carmen debieron sentirse como una eternidad. 3 horas durante las cuales experimentó un nivel de terror y dolor que ningún ser humano debería experimentar jamás. Mucho menos una adolescente de 14 años que había confiado ciegamente en quienes la estaban lastimando. Durante esas 3 horas, la madre de Carmen no sintió preocupación. Era completamente normal que su hija pasara tardes enteras en casa de sus amigas. Las familias se conocían, había confianza absoluta, y Carmen había demostrado ser responsable en el cuidado de su hermana y en el manejo de su libertad. No había razón para alarmas, no había motivo para sospechar que algo terrible estaba ocurriendo a apenas unas cuadras de distancia, pero algo terrible estaba ocurriendo, y Carmen, sola y aterrorizada, luchaba por sobrevivir a algo que su mente adolescente no podía procesar completamente. Gritó, suplió, trató de razonar con sus agresoras, pero nada parecía llegar a ellas. Era como si hubieran cruzado una línea después de la cual ya no había vuelta atrás, como si hubieran entrado en un estado mental donde la empatía y la compasión simplemente no existían. Los vecinos, esa es una de las partes más perturbadoras de toda la historia. En un barrio tan pequeño, tan tranquilo, donde todo el mundo se conoce, ¿cómo es posible que nadie escuchara? ¿Cómo es posible que nadie interviniera? Carmen gritó, y sus gritos debieron haber sido audibles para cualquiera que estuviera prestando atención. Pero nadie vino, nadie llamó a la policía, nadie tocó la puerta para verificar qué estaba pasando. Es posible que los vecinos hayan escuchado algo, pero lo hayan interpretado como una discusión familiar normal, como una riña entre adolescentes, como algo que no requería intervención de extraños. Es posible que el sonido no haya viajado tanto como Carmen creía en ese momento de desesperación. Es posible que simplemente nadie estuviera en casa en ese momento del día. Pero esa incertidumbre, esa posibilidad de que hubiera gente cerca que pudo haber ayudado pero no lo hizo, añade una capa adicional de horror a toda la experiencia. Lo que estaba claro era que Carmen estaba completamente sola, enfrentando algo para lo que no existía preparación posible, luchando por sobrevivir minute a minute a una experiencia que desafía toda comprensión sobre la naturaleza humana y sobre los límites de la crueldad adolescente. Y este era solo el comienzo de una historia que se volvería aún más perturbadora, aún más incomprensible, aún más reveladora sobre los abismos a los que puede llegar la mente humana cuando se libera de toda restricción moral y empática. Pero esa tarde del 29 de septiembre de 2016, Carmen aún no sabía que lo peor estaba por venir. Hay detalles en este caso que me persiguen desde que lo conocí, pequeñas ironías del destino que convierten una historia ya de por sí terrible en algo aún más perturbador. Una de esas ironías es que todo esto ocurrió durante época de campaña política en Valdepeñas. Las calles resonaban constantemente con el sonido de altavoces de campaña, coches con megáfonos recorriendo el barrio, grupos de personas caminando de puerta en puerta repartiendo volantes. Era un periodo de actividad intensa, de movimiento constante, de gente por todas partes. Y sin embargo, nadie escuchó a Carmen. Durante esas 3 horas interminables en las que Carmen luchaba por su vida, el mundo exterior continuaba con su rutina normal. Los coches de campaña pasaban frente a la casa donde se desarrollaba una de las torturas más sádicas que he documentado en mi carrera. La gente caminaba por las aceras discutiendo sobre política, sobre el futuro del país, sobre cambios y mejoras, mientras a pocos metros de distancia, una adolescente experimentaba el tipo de horror que no debería existir en ninguna realidad civilizada. Carmen me contó que en un momento dado, alguien incluso tocó la puerta de la casa. Era un activista político que iba de casa en casa repartiendo material de campaña. Una de esas personas que durante las épocas electorales se convierten en parte del paisaje urbano. Alejandra y Beatriz interrumpieron brevemente su sesión de tortura
para abrir la puerta, recibir el volante con una sonrisa, intercambiar algunas palabras corteses sobre el candidato y cerrar nuevamente la puerta. Luego regresaron como si nada hubiera pasado a continuar con lo que estaban haciendo. Para Carmen, ese momento representó una cruel esperanza. Por un instante, pensó que era su madre quien había llegado a buscarla. En su mente aterrorizada, ese sonido de la puerta podía significar salvación, el fin de la pesadilla, la llegada de un adulto que pondría fin a todo. Pero cuando escuchó las voces en la entrada y se dio cuenta de que se trataba de un extraño, de alguien que se iría sin sospechar nada, la desesperación se intensificó aún más. El tiempo se había convertido en su enemigo y en su única esperanza al mismo tiempo. Carmen sabía que su madre saldría del trabajo alrededor de las 5:30 de la tarde y que cuando se diera cuenta de que no había regresado a casa a buscar a Sofía, vendría a buscarla. Era su tabla de salvación, el único factor que podía interrumpir lo que estaba ocurriendo. Pero también era una carrera contrarreloj, porque sus agresoras eran perfectamente conscientes de esa limitación temporal. Y aquí llegamos a una de las partes más perturbadoras de toda la historia. El plan original era aún más elaborado de lo que inicialmente habían revelado. Carmen no lo sabía en ese momento, pero no serían Alejandra y Beatriz quienes la matarían. Habían planeado que una cuarta persona, alguien más que formaba parte de esta conspiración incomprensible, fuera quien se encargara del acto final. Habían organizado los roles como si fuera una obra de teatro macabra, donde cada participante tenía una función específica y donde la responsabilidad final recaería en alguien que no tenía la misma relación cercana con la víctima. Pero el destino, de la manera más inesperada, intervino en forma de una avería mecánica. El autobús en el que viajaba esa cuarta persona se averió en el camino, y durante toda la tarde, Alejandra y Beatriz recibieron llamadas constantes preguntando por qué se retrasaba, cuándo llegaría, qué estaba pasando. La frustración en sus voces era palpable, no porque sintieran remordimiento por lo que estaban haciendo, sino porque su plan meticulosamente organizado se estaba desmoronando por culpa de un problema mecánico. Finalmente, cuando se hizo evidente que la cuarta persona no llegaría a tiempo, tomaron la decisión de finalizar ellas mismas. Usaron esa palabra específica, finalizar, como si Carmen fuera un proyecto, una tarea pendiente que había que completar antes de que llegaran las responsabilidades de la vida real, como si su vida fuera simplemente un obstáculo logístico que había que resolver antes de que regresaran los padres del trabajo. Pero antes de proceder con el acto final, decidieron agregar una capa adicional de crueldad psicológica que me sigue resultando imposible de comprender completamente. Fueron a buscar ropa que Carmen les había regalado anteriormente. Carmen, en su generosidad adolescente, había notado que sus amigas no tenían una situación económica muy holgada y regularmente les daba ropa que ya no usaba. Era un gesto de amistad genuina, el tipo de detalle que caracteriza a las personas naturalmente empáticas y generosas. Alejandra y Beatriz se cambiaron y se pusieron esas prendas que Carmen les había regalado. Luego, una de ellas se acercó a Carmen y la abrazó. La abrazó mientras le explicaba que todo lo que le estaban haciendo era por su propio bien, que era para enseñarle a valorar lo que tenía en la vida, que lo hacían porque la querían y querían que aprendiera una lección importante sobre la gratitud y el aprecio por las cosas buenas. La perversidad psicológica de ese momento supera cualquier comprensión normal de la crueldad humana. Era como si hubieran transformado la tortura en un acto de amor retorcido, como si le estuvieran haciendo un favor al enseñarle sobre el valor de la vida a través del sufrimiento extremo. La mente adolescente que pudo concebir esa justificación representa un nivel de distorsión de la realidad que desafía todo lo que sabemos sobre el desarrollo moral y emocional. Cuando años después tuve la oportunidad de revisar los interrogatorios policiales de las agresoras, me encontré con algo que la delegada encargada del caso, que posteriormente se convertiría en amiga personal de Carmen, describió como la ausencia total de un motivo coherente. Las explicaciones que dieron cuando fueron arrestadas eran tan banales, tan desproporcionales con la magnitud de sus actos, que resultaban casi más perturbadoras que si no hubieran dado ninguna explicación.
Una dijo que era porque Carmen iba a hacer una fiesta de 15 años. Otra mencionó que era porque tenía la nariz bonita. Alguien más sugirió que era porque Carmen era molesta o impertinente. Otra explicación fue que Carmen tenía todo en la vida y no lo valoraba adecuadamente. Razones que cualquier adolescente normal podría sentir hacia una compañera, pero que en circunstancias normales se traducirían en comentarios sarcásticos, chismes o, en el peor de los casos, exclusión social, no en tortura premeditada y intento de asesinato. La completa desproporción entre las justificaciones y los actos cometidos revela algo profundamente perturbador sobre la psicología de las agresoras. Era como si hubieran tomado sentimientos de envidia o resentimiento normales en la adolescencia y los hubieran magnificado hasta convertirlos en algo monstruoso, sin ningún mecanismo interno que las alertara sobre lo extremo de su respuesta. Pero regresemos a esa tarde del 29 de septiembre, donde Carmen, sentada en esa silla en el fondo de la casa, escuchaba los planes que tenían para ella mientras su cuerpo continuaba reaccionando con náuseas constantes, como si su sistema nervioso hubiera intuido la gravedad de la situación antes que su mente consciente pudiera procesarla completamente. La siguiente fase de la tortura incluyó cortarle el cabello, un acto que en otras circunstancias podría parecer menor comparado con el resto, pero que en el contexto de lo que estaba ocurriendo representaba otra forma de despersonalización, de reducir a Carmen a un objeto sobre el cual ejercer control absoluto. Pero lo que vino después fue infinitamente peor. Usando una piqueta de albañil, una herramienta de construcción pesada y puntiaguda que normalmente se utiliza para romper concreto y piedra, comenzaron a golpear la cabeza de Carmen. 32 perforaciones. 32 veces hundieron esa herramienta metálica en su cráneo, como si fuera una superficie de trabajo y no la cabeza de una persona que habían conocido durante 2 años, con quien habían compartido secretos y sueños. El hecho de que hayan elegido una piqueta de albañil como arma no era casualidad, no era algo que hubieran encontrado espontáneamente en la casa, era una herramienta que alguien había llevado específicamente para ese propósito, lo que confirma una vez más el nivel de premeditación de todo el acto. Habían pensado no solo en qué querían hacer, sino en qué herramientas necesitarían para hacerlo de la manera más efectiva posible. Entre los golpes, llenaban la boca de Carmen con trapos para controlar sus vómitos y ahogar sus gritos. Era una técnica de tortura sofisticada que demostraba un conocimiento perturbador sobre cómo maximizar el sufrimiento mientras se minimiza el riesgo de ser descubiertas. Carmen vomitaba constantemente, su cuerpo rechazando violentamente lo que estaba experimentando, pero incluso esa reacción natural había sido anticipada y controlada por sus agresoras, y luego le mostraron la fosa. Habían cavado un hoyo en el patio trasero de la casa, lo suficientemente profundo para enterrar un cuerpo. No era una excavación improvisada o superficial, era una tumba real, cavada con la intención específica de ocultar evidencia de lo que planeaban hacer. La premeditación era tan completa que habían considerado incluso la disposición del cuerpo después del acto. Cuando Carmen vio esa fosa, cuando sus agresoras le explicaron que ahí era donde moriría, algo cambió en su percepción de la realidad. Hasta ese momento, parte de su mente adolescente había logrado mantener cierta distancia psicológica de lo que estaba ocurriendo, como si fuera algo que le estuviera pasando a otra persona, como si de alguna manera no fuera completamente real. Pero ver su propia tumba, preparada con tanta meticulosidad, hizo que la realidad de su situación la golpeara con fuerza total. La colocaron en esa fosa y comenzaron a cubrirla con tierra hasta el cuello. Carmen estaba enterrada viva, con solo su cabeza visible, completamente inmovilizada, experimentando lo que debe ser una de las formas más primitivas y aterradoras de terror humano: la claustrofobia, la sensación de asfixia, la completa impotencia de no poder moverse mientras la tierra se acumula alrededor de tu cuerpo. Es el tipo de experiencia que puede quebrar psicológicamente a una persona para siempre. Y fue en ese momento cuando una de las agresoras tomó un cuchillo y se preparó para dar el golpe final. Su intención era clavarle el cuchillo directamente en el pecho, atravesar su corazón y terminar con su vida
de la manera más directa posible. Pero Carmen, incluso en esa posición imposible, incluso enterrada hasta el cuello, incluso después de horas de tortura que habrían quebrado a muchos adultos, encontró la fuerza para hacer un último movimiento desesperado. Se las arregló para desviar ligeramente su cuerpo, lo suficiente para que el cuchillo que iba dirigido a su corazón se desviara hacia su hombro. La hoja atravesó completamente su hombro, entrando por un lado y saliendo por el otro, pero no tocó ningún órgano vital. Era una herida grave, dolorosa, que sangraba profusamente, pero no era mortal. Y fue en ese momento cuando algo cambió en la dinámica de todo lo que estaba ocurriendo. Carmen describió ese instante como el momento en que la ficha cayó para todas las involucradas, incluida ella misma. La agresora que había dado la puñalada miró el cuchillo atravesando el hombro de Carmen, vio la sangre, vio la realidad física de lo que había hecho y por primera vez en toda la tarde pareció asustarse. Era como si hasta ese momento hubiera estado operando en una especie de estado disociativo y la vista de la sangre real, del daño real, la hubiera devuelto bruscamente a la realidad. Carmen permanecía en la fosa con el cuchillo atravesado en su hombro, sangrando, pero extrañamente más consciente de lo que estaba ocurriendo que en cualquier otro momento de esa tarde. El shock de la puñalada había cortado a través de la neblina de terror y disociación que había caracterizado las horas previas, y por primera vez tenía una percepción clara de la situación. Estaba enterrada viva, herida gravemente, y si no hacía algo inmediatamente, iba a morir. Sus agresoras se alejaron para conversar entre ellas, probablemente discutiendo qué hacer a continuación, ahora que su plan original se había complicado. Una de ellas regresó para intentar sacar el cuchillo del hombro de Carmen, pero el arma estaba tan profundamente clavada que resultaba difícil de extraer. Y fue durante esos minutos de forcejeo, mientras las agresoras estaban distraídas tratando de lidiar con la complicación inesperada, que Carmen tomó la decisión que le salvaría la vida. De alguna manera que ni ella misma puede explicar completamente, logró salir de esa fosa. Con las manos atadas detrás de la espalda, con los pies también amarrados, con un cuchillo atravesando su hombro, logró incorporarse y salir de su propia tumba. Era físicamente imposible, pero lo hizo. El instinto de supervivencia había tomado control de su cuerpo de una manera que desafía toda explicación racional. Y luego, en lo que debe haber sido uno de los actos de desesperación más extraordinarios que he documentado, saltó un muro, con las manos atadas, con los pies amarrados, con una herida grave sangrando profusamente. Carmen logró saltar por encima del muro que separaba el patio trasero de la casa de sus agresoras del lote baldío contiguo. No debería haber sido físicamente posible, pero el terror y la desesperación habían desbloqueado reservas de fuerza que ni ella sabía que tenía. Cayó en el lote baldío y desde allí saltó otro muro más, esta vez cayendo en el patio de una casa habitada. Era una mujer que estaba en su hogar, pero cuando vio a Carmen aparecer súbitamente en su patio, herida, ensangrentada, con un cuchillo atravesando su hombro, no reaccionó con el instinto de ayuda que uno esperaría de un ser humano normal. La mujer se asustó. Tal vez pensó que Carmen era una delincuente huyendo de la policía. Tal vez el shock de ver a alguien en esas condiciones la paralizó. Tal vez simplemente no quería involucrarse en algo que obviamente era muy grave y complicado. El caso es que no solo no la ayudó, sino que le pedía insistentemente que se fuera de su propiedad. Carmen se encontraba en una situación desesperante. Había logrado escapar de sus agresoras, pero ahora se enfrentaba a la negativa de ayuda de alguien que podría haberla salvado. Tenía un perro grande que ladraba constantemente y Carmen temía que el ruido atrajera a sus agresoras de vuelta hacia ella. En su estado de pánico y confusión, tomó una decisión que pudo haber sido fatal. Decidió quitarse el cuchillo del hombro. La lógica que siguió su mente traumatizada era que mientras tuviera el cuchillo clavado, algo terrible podría pasar. No sabía exactamente qué, pero sentía que tenía que deshacerse de esa arma que la conectaba físicamente con la experiencia que acababa de vivir. Usando su mano libre, la que había logrado desamarrar durante los saltos de muros, tomó el mango del cuchillo y lo extrajo de su hombro.
La hemorragia fue inmediata e intensa. Carmen se dio cuenta instantáneamente de que había cometido un error potencialmente mortal, pero ya era demasiado tarde. La sangre brotaba de la herida de una manera que la convenció de que iba a morir desangrada en ese patio después de haber logrado escapar de sus agresoras. Pero en lugar de rendirse, tomó una decisión que demostraba una presencia mental extraordinaria para alguien en su situación. Decidió usar la sangre como evidencia. Si iba a morir, al menos dejaría rastros que permitirían a los investigadores reconstruir lo que había pasado y potencialmente identificar a sus agresoras. Comenzó a esparcir su sangre por las paredes del patio, dejando marcas deliberadas que podrían servir como pistas forenses. Era una estrategia desesperada pero inteligente, de alguien que, incluso en el borde de la muerte, seguía pensando con claridad suficiente para intentar asegurar que su historia fuera contada. Mientras tanto, sus agresoras se habían dado cuenta de que había escapado y habían huido de la escena. No intentaron buscarla, no llamaron para pedir ayuda médica, simplemente desaparecieron, dejando atrás la evidencia de lo que habían hecho y abandonando a Carmen a su suerte. Fue entonces cuando la vecina de al lado de la mujer que se había negado a ayudar escuchó los gritos de Carmen y decidió intervenir. Gritó desde su propiedad, pidiéndole que saltara hacia su patio, prometiéndole ayuda. Pero Carmen ya estaba demasiado débil por la pérdida de sangre. El esfuerzo de los saltos previos, combinado con las horas de tortura y la hemorragia activa, la había llevado al límite de sus fuerzas físicas. Se desmayó. La mujer que había prometido ayudarla tuvo que tomar la decisión de ir a buscarla físicamente. La encontró inconsciente, la cargó hasta su casa, la puso en su sofá y comenzó a quitar las cuerdas y trapos que aún la amarraban. Fue también quien llamó a los servicios de emergencia, quien se convirtió en el eslabón entre Carmen y la posibilidad de supervivencia. Cuando Carmen recuperó la conciencia en ese sofá, lo primero que vio fue su brazo destrozado, la herida abierta sangrando, y en su estado de shock pensó que su cabeza también estaba completamente abierta. La percepción distorsionada del trauma la había convencido de que las heridas eran aún más graves de lo que realmente eran, y cubría su cabeza con las manos, rogándole a su salvadora que no mirara. La sed la estaba matando. Era una sed desesperante, el tipo de sed que solo experimentan las personas que han perdido cantidades significativas de sangre. Cuando llegaron los paramédicos por teléfono, advirtieron específicamente que no debía beber agua, porque podría causar una hemorragia interna. Pero Carmen, convencida de que iba a morir de todas maneras, decidió que prefería no morir con sed. Se dirigió a la refrigeradora de la mujer y bebió casi 1 litro de agua de una sola vez. La mujer trataba de detenerla, recordándole las instrucciones médicas, pero Carmen le respondió con una lógica simple y desgarradora. Si iba a morir, al menos no moriría con sed. Mientras todo esto ocurría, una de las agresoras había tenido la audacia de dirigirse hacia la casa de Carmen. Se quedó en la esquina, observando, tal vez tratando de determinar si alguien sabía ya lo que había pasado, tal vez esperando ver si Carmen había logrado llegar a su casa. Era un acto de una frialdad que resulta casi imposible de comprender. Después de todo lo que habían hecho, aún tenía la presencia mental para realizar labores de reconocimiento. La hija de la mujer que había salvado a Carmen fue enviada a buscar a su madre. Cuando llegó a la casa, se encontró con esa presencia siniestra en la esquina, pero logró cumplir su misión. Le gritó a la madre de Carmen que viniera rápidamente, que había una emergencia, y luego regresó corriendo para quedarse con Sofía, la hermana pequeña de Carmen. Cuando la madre de Carmen llegó y vio a su hija en esas condiciones, su mundo se derrumbó completamente. Carmen, todavía convencida de que su cabeza estaba destrozada, se cubría con las manos y le rogaba a su madre que no mirara. Era una escena desgarradora. Una madre enfrentando lo impensable y una hija tratando de proteger a su madre del horror de lo que había experimentado. La madre de Carmen entró en pánico total. Gritaba, lloraba, no podía procesar lo que estaba viendo. La ambulancia parecía no llegar nunca, y finalmente un conductor anónimo que pasaba por ahí se ofreció a llevarlas al centro de salud más cercano. En esa clínica pequeña de Valdepeñas,
El médico de turno se enfrentó a algo que claramente excedía la capacidad de tratamiento de un centro de salud local. Carmen estaba deshidratada, había perdido mucha sangre, tenía heridas de gravedad desconocida en la cabeza y en el hombro, y lesiones menores por todo el cuerpo. El médico fue brutalmente honesto con la madre. No tenía manera de determinar la gravedad real de las lesiones internas, especialmente las de la cabeza, y recomendó que contactaran a familiares lejanos, porque el pronóstico era incierto. Después de estabilizarla temporalmente y cerrar las heridas más sangrantes, la trasladaron a un hospital más grande en la capital de la provincia, donde tenían equipos de diagnóstico más sofisticados. Allí le hicieron tomografías, rayos X y una serie completa de exámenes para determinar si había daño cerebral por los golpes de piqueta. Milagrosamente, los estudios no mostraron ningún daño interno grave en la cabeza. Las 32 perforaciones habían sido superficiales lo suficiente para no causar daño cerebral permanente, aunque una de ellas había sido lo suficientemente profunda para formar un coágulo que el médico tuvo que cerrar inmediatamente para detener el sangrado. La única secuela visible fue un derrame ocular, una ruptura de vasos sanguíneos en el ojo que, aunque se veía dramática, no era permanente y se resolvería en aproximadamente una semana. Cuando le dieron de alta del hospital, la madre de Carmen ya había tomado una decisión irrevocable. Se mudarían inmediatamente. No podían quedarse en Valdepeñas, no podían vivir a pocas cuadras de donde había ocurrido todo esto. No podían arriesgarse a encontrarse con las agresoras o sus familias en las calles. Al día siguiente del alta hospitalaria, empacaron sus pertenencias y se fueron para siempre de la ciudad que había sido su hogar. La madre de Carmen se había lastimado el pie durante el pánico de esa noche, pero estaba tan enfocada en la recuperación de su hija que ni siquiera se había dado tiempo para enyesarlo adecuadamente. Era un detalle menor en el contexto de todo lo que había pasado, pero ilustraba perfectamente cómo el trauma de esa experiencia había afectado a toda la familia, no solo a Carmen. Pero mudarse de ciudad era solo el primer paso en un proceso de recuperación que tomaría años. Porque aunque Carmen había sobrevivido físicamente a esa tarde del 29 de septiembre, las verdaderas consecuencias de lo que había vivido apenas comenzaban a manifestarse. Y lo que ninguno de ellos sabía en ese momento era que la historia estaba lejos de terminar. Al día siguiente de esa noche, que cambió todo para siempre, cuando Carmen ya estaba relativamente estable y la familia había tomado la decisión de mudarse, tocaba enfrentar una realidad que ninguna víctima de un crimen debería experimentar: el proceso legal. La madre de Carmen, con el pie lesionado que no había podido ni enyesar por todo el caos vivido, acompañó a su hija al examen médico forense, conocido como cuerpo de delito. Lo que ocurrió en esa oficina médica me sigue resultando una de las crueldades más sutiles del sistema. Carmen llegó al examen esperando que los médicos documentaran la magnitud de lo que había sufrido, que las evidencias físicas hablaran por sí solas y confirmaran la gravedad de la agresión. Pero el cuerpo humano, especialmente el de una adolescente, tiene una capacidad de recuperación que a veces juega en contra de la justicia. Las heridas en la espalda, que habían estado horribles el día anterior, ya habían comenzado a sanar. Los hematomas que debieron haber cubierto su cuerpo habían desaparecido casi por completo. Su rostro no mostraba prácticamente ninguna marca visible de la golpiza que había recibido. Para alguien que no hubiera visto las fotografías tomadas inmediatamente después del rescate, Carmen podría haber parecido una adolescente que había tenido un accidente menor, no una víctima de tortura sistemática. Solo quedaban las perforaciones en su cabeza, 32 pequeños agujeros que contaban la historia real de lo que había ocurrido, y la herida del cuchillo en el hombro. Pero incluso esas lesiones, vistas fuera del contexto de terror en el que habían sido infligidas, no transmitían completamente la magnitud del horror que Carmen había experimentado. Es uno de los aspectos más frustrantes de los casos de violencia extrema. La evidencia física se desvanece mucho más rápido que el trauma psicológico. Los moretones sanan, las heridas se cierran, pero las cicatrices mentales permanecen durante años, a veces durante toda la vida. Y, sin embargo, el sistema legal se basa heavily en evidencia física tangible.
Pero había algo que cambiaría completamente la naturaleza de este caso, algo que lo convertiría en un fenómeno sin precedentes en la historia criminal de España. Existía un video. Mientras Carmen estaba en el hospital recuperándose, mientras la familia se preparaba para huir de Valdepeñas, mientras se hacían los primeros procedimientos legales, las autoridades se enfrentaban a una situación investigativa compleja. Tenían una víctima que había sobrevivido para contar su historia. Tenían evidencia física limitada, pero significativa. Y tenían la descripción detallada de Carmen sobre lo que había ocurrido. Pero lo que no tenían eran las agresoras. Alejandra, Beatriz y la tercera participante habían desaparecido completamente después de que Carmen escapara. Por 48 horas fueron fugitivas, 48 horas durante las cuales Carmen y su familia vivieron con el terror de que pudieran regresar para silenciar a la única testigo de sus crímenes. Era un miedo constante, una paranoia justificada que les impedía relajarse incluso después de haber sobrevivido a lo peor. El consejero tutelar fue quien le informó a Carmen que las agresoras seguían sueltas, una comunicación que debería haber sido manejada con mucho más cuidado considerando el estado psicológico de la víctima. Imagine el terror que debe haber sentido Carmen al saber que quienes habían intentado matarla seguían libres, potencialmente planeando cómo silenciarla definitivamente. Pero entonces ocurrió algo que nadie, ni las autoridades ni la familia de Carmen, habían anticipado. La cuarta participante, aquella que originalmente iba a ser la encargada del acto final, pero cuyo autobús se había averiado, apareció voluntariamente en el hospital donde Carmen había sido tratada. Se presentó limpia, bien arreglada, con una historia preparada sobre cómo había sido testigo de lo ocurrido, y afirmó tener evidencia crucial del crimen, un video completo de la tortura. La mentalidad que la llevó a presentarse voluntariamente con evidencia incriminatoria es algo que los psicólogos forenses aún debate. Tal vez pensó que al presentarse como testigo en lugar de participante podría evitar las consecuencias legales más graves. Tal vez creyó que al entregar el video voluntariamente sería vista como colaboradora de la justicia en lugar de cómplice del crimen. Tal vez simplemente entró en pánico al darse cuenta de la magnitud de lo que había ocurrido y no supo cómo manejar la situación. Carmen la describió simplemente como estúpida, y es difícil argumentar contra esa evaluación. Cualquiera que fuera su razonamiento, el resultado fue que se entregó a sí misma y proporcionó la evidencia más devastadora posible contra todas las participantes, incluida ella misma. Cuando los oficiales revisaron el video en el teléfono de la chica, se enfrentaron a algo que ninguno de ellos estaba preparado para ver. Era un registro completo y detallado de casi toda la sesión de tortura, filmado deliberadamente y con el propósito específico de documentar el sufrimiento de Carmen. No era evidencia accidental o circunstancial. Era un archivo meticuloso de sadismo adolescente, capturado en alta definición. El oficial que revisó inicialmente el video tuvo que hablar con Carmen al día siguiente, y sus palabras revelaron el impacto que había tenido en él como profesional experimentado en crímenes violentos. Le dijo directamente que no entendía cómo ella estaba ahí, conversando con él, después de lo que había visto en esa grabación. Era un reconocimiento tácito de que había presenciado algo que desafiaba toda comprensión sobre la resistencia humana y la supervivencia. El fin de semana pasó lentamente, mientras las autoridades procesaban la evidencia y localizaban a las otras participantes. Para Carmen y su familia, fueron días de una tensión insoportable, sin saber si las agresoras serían capturadas o si aparecerían en su nueva casa para terminar lo que habían empezado. El lunes por la mañana, Carmen tenía que dar su declaración oficial en la comisaría. Cuando llegó, se encontró con una escena que la sorprendió. Había múltiples equipos de televisión, cámaras, periodistas. El caso había trascendido las fronteras locales y se había convertido en noticia nacional, aunque Carmen aún no entendía completamente por qué. Fue la delegada encargada del caso quien le dio la noticia que había estado esperando. Las 4 participantes habían sido arrestadas. Todas estaban bajo custodia. Todas habían sido capturadas el domingo. Y Carmen finalmente podía respirar con la certeza de que no vendrían por ella.
pero Carmen necesitaba verlas para creer completamente que era verdad. El miedo había sido tan intenso durante esos días que parte de su mente se resistía a aceptar que realmente estuvieran capturadas. Le pidió a la delegada que le permitiera verlas y después de cierta vacilación accedió a mostrarle que efectivamente estaban detenidas. Lo que ocurrió en esa sala de la comisaría reveló algo profundamente perturbador sobre la mentalidad de las agresoras. Cuando Carmen entró a la habitación donde estaban detenidas, ellas se voltearon y la miraron y se rieron. Se rieron en su cara, como si todo lo que había pasado fuera una broma elaborada, como si el sufrimiento que habían causado fuera motivo de diversión. Esa risa me persigue desde que Carmen me contó esa parte de su historia, que era la confirmación final de que no había remordimiento, no había comprensión de la gravedad de sus actos, no había reconocimiento de Carmen como un ser humano que había sufrido tremendamente por sus acciones. Era la risa de socópatas adolescentes que veían a su víctima como una fuente de entretenimiento. Y esa actitud se confirmaría posteriormente en las entrevistas que dieron a los medios de comunicación. Cuando un periodista le preguntó a una de ellas si se arrepentía de lo que había hecho, su respuesta fue escalofriante. Sí, me arrepiento de no haberla matado. No era una respuesta impulsiva o emocional. Era una declaración calculada que revelaba que, incluso después de ser arrestadas, incluso después de enfrentar las consecuencias legales de sus actos, seguían viendo la supervivencia de Carmen como una falla en su plan, no como una razón para sentir alivio o gratitud. Durante el proceso legal, las 4 agresoras dieron múltiples declaraciones, 2 ante el Consejo Tutelar, una en la comisaría inmediatamente después de su arresto y una ante el juez. Y en cada una de esas declaraciones cambiaron su versión de los eventos, adaptando su narrativa según lo que creían que les convenía más en cada momento. En las primeras declaraciones, cuando aún estaban en modo de desafío, admitían abiertamente su intención de matar y expresaban frustración por no haber completado su plan. Me arrepiento de no haberla matado. Fui cobarde porque no pude ver sangre. Fui estúpida, decían con una frialdad que helaba la sangre. En declaraciones posteriores, cuando comenzaron a entender las implicaciones legales reales de sus admisiones, cambiaron a un tono de falso arrepentimiento. Estoy muy arrepentida, afirmaban sin ninguna convicción real, simplemente recitando lo que pensaban que los adultos querían escuchar. Esta inconsistencia en sus declaraciones no era inusual en casos criminales, pero el contenido específico de lo que admitían y negaban revelaba una mentalidad profundamente perturbada. No se arrepentían de haber causado sufrimiento, se arrepentían de haber sido capturadas, pero el aspecto más perturbador de todo el caso estaba por revelarse. El video había comenzado a circular. Carmen sabía que había sido grabada durante la tortura, había visto la cámara, había sido consciente de que estaban documentando su sufrimiento para algún propósito macabro, pero no sabía que ese video había salido de los confines de la investigación policial y había comenzado a propagarse por internet. Cuando se enteró de que el video estaba circulando públicamente, ya había sido visto por miles de personas. Era demasiado tarde para controlar su distribución, demasiado tarde para proteger su privacidad, demasiado tarde para evitar que su peor momento fuera consumido como entretenimiento por extraños en todo el país. La viralización del video transformó el caso de Carmen de un crimen local en un fenómeno nacional. Súbitamente, todo el país conocía su historia, su rostro, su sufrimiento. Era simultáneamente una bendición y una maldición. Por un lado, garantizaba que las agresoras no podrían escapar de las consecuencias de sus actos. Por otro lado, significaba que Carmen nunca podría recuperar su anonimato o su privacidad. La persona que filmó el video había agregado una dimensión de perversidad al crimen que lo hacía aún más incomprensible. No se contentaba con participar en la tortura. Necesitaba documentarla, preservarla, probablemente con la intención de revivirla posteriormente. Era un nivel de premeditación y sadismo que convertía un crimen ya horrífico en algo verdaderamente monstruoso. Nunca se determinó exactamente cómo el video salió de la custodia policial
y comenzó a circular públicamente. Las autoridades insistían en que las agresoras no habían sido responsables de su distribución, ya que sus teléfonos habían sido confiscados inmediatamente. Pero de alguna manera, ese archivo había encontrado su camino hacia Internet, donde se propagó con la velocidad característica del contenido viral. Carmen reflexiona ahora que, aunque la viralización fue una violación terrible de su privacidad, también fue crucial para que se hiciera justicia. Sin esa evidencia visual, sin la comprensión pública de la magnitud real de lo que había sufrido, las agresoras podrían haber recibido sentencias mucho más leves, podrían haber sido tratadas como delincuentes juveniles menores, en lugar de como las criminales violentas que realmente eran. Pero el precio personal que pagó por esa justicia fue inmenso. Mientras el video circulaba y el caso se convertía en noticia nacional, las familias de las agresoras comenzaron a mostrar su verdadera naturaleza. En lugar de expresar horror por lo que sus hijas habían hecho, en lugar de ofrecer disculpas a Carmen y su familia, adoptaron una postura defensiva y a menudo hostil. Durante las audiencias judiciales, los padres de las agresoras no solo no mostraron remordimiento, sino que se rieron en la cara de Carmen, minimizaron la gravedad de los actos de sus hijas e incluso llegaron a sugerir que las agresoras saldrían pronto y celebrarían. Era una demostración de que la patología que había producido el comportamiento de las adolescentes no había surgido en el vacío. Había sido nutrida en hogares donde la empatía y la responsabilidad eran conceptos extraños. La familia de la chica que había filmado todo fue particularmente cruel. Minimizaron su participación, argumentando que ni siquiera había tocado a Carmen, como si documentar sadísticamente la tortura fuera menos grave que participar físicamente en ella. Era una lógica retorcida que revelaba una comprensión fundamentalmente distorsionada de la culpabilidad moral. Las audiencias judiciales en sí mismas se convirtieron en una fuente adicional de trauma para Carmen. El sistema judicial, que debería haber sido su protector, la falló de maneras que aún la enfurecen años después. Primero, llamaron directamente a Carmen, a pesar de que era menor de edad, en lugar de contactar a sus padres. La citaron con apenas unas horas de anticipación, un día al mediodía, sin explicarle completamente qué iba a ocurrir. No le dijeron si necesitaba representación legal, no le proporcionaron ningún tipo de preparación o apoyo psicológico para lo que iba a enfrentar. Cuando llegó al tribunal con su madre, las hicieron esperar en una habitación pequeña por más de una hora, sin explicación, sin actualizaciones sobre lo que estaba pasando. Cuando Carmen salió para ir al baño, se encontró cara a cara con una de sus agresoras en el pasillo. Era una falla de seguridad incomprensible que ponía a la víctima en contacto directo con quien había intentado matarla. Fue en ese momento que Carmen se dio cuenta de que la audiencia se realizaría ese mismo día, a pesar de que nadie se lo había comunicado oficialmente. En una demostración de presencia mental notable para alguien de su edad, inmediatamente llamó a una amiga periodista para alertar a los medios de comunicación. Su razonamiento era simple pero brillante. Si no había medios presentes para documentar el proceso, las agresoras podrían salir libres sin consecuencias reales. Durante la audiencia misma, Carmen se enfrentó a algo que no debería haber tenido que soportar: la presencia de uno de los abogados defensores de las agresoras, quien tuvo la audacia de argumentar que su cliente era tan víctima como Carmen y que ni siquiera había tocado a la víctima. Era una estrategia legal técnicamente permisible pero moralmente repugnante. Carmen entiende que los abogados defensores tienen el deber profesional de representar a sus clientes de la mejor manera posible, pero argumentar que una participante voluntaria en una sesión de tortura premeditada es equivalente a la víctima de esa tortura revela una falta de decencia humana básica que trasciende las obligaciones profesionales. Cuando el juez le preguntó a Carmen si le molestaba dar su testimonio en presencia de una de las agresoras, ella respondió con una valentía notable: jamás. Ella sabe lo que pasó. Estuvo allí. Era una adolescente de 14 años, confrontando directamente a quien había tratado de matarla, sin abogado, sin preparación, pero con una determinación feroz de asegurar que se hiciera justicia.
Después de dar su testimonio completo, la enviaron a casa sin más explicación. No le dijeron cuándo se conocería la sentencia, no le proporcionaron ningún tipo de seguimiento o apoyo, no le explicaron qué pasaría después. Se enteró del veredicto de la misma manera que el resto del país, viendo las noticias en televisión. Esa fue la primera vez que vio a una de sus agresoras después del día en la comisaría. Las otras 3 habían enviado solo a sus abogados para representarlas durante las audiencias, una táctica legal que les permitía evitar enfrentar públicamente a su víctima, pero que también significaba que Carmen no tenía la satisfacción de verlas confrontar las consecuencias de sus actos. Pero las consecuencias del crimen no terminaron con las sentencias. Carmen ahora tenía que navegar una nueva realidad, vivir como una sobreviviente de un crimen violento que había sido visto por cientos de miles de personas, en una sociedad donde sus agresoras aún vivían en relativa proximidad. La primera vez que se encontró con una de ellas después del juicio fue una experiencia que reveló tanto la vulnerabilidad continua de Carmen como la efectividad de las medidas de protección cuando se implementan correctamente. Carmen había salido al supermercado con su hermana pequeña, una actividad mundana que debería haber sido completamente segura. Su madre había insistido en acompañarlas, una insistencia que Carmen inicialmente había considerado innecesaria, pero como Carmen reflexiona ahora, el instinto maternal nunca se equivoca. Mientras caminaban por el centro del pueblo, pasaron frente a la estación de bomberos local. En ese momento, una de sus agresoras salió del edificio. Era alguien que estaba cumpliendo servicio comunitario como parte de su sentencia, trabajando en labores de limpieza como forma de pagar su deuda con la sociedad. La confrontación visual fue devastadora para la madre de Carmen, quien inmediatamente sufrió un ataque de pánico y se desmayó en la calle. Carmen tuvo que buscar ayuda médica para su madre, mientras simultáneamente lidiaba con el shock de encontrarse cara a cara con alguien que había intentado matarla. Pero la respuesta del sistema de protección fue inmediata y efectiva. Carmen tenía una orden de restricción activa y cuando llamó a la policía para reportar la violación, la respuesta fue inmediata. En cuestión de minutos, 5 patrullas habían rodeado el área. Los oficiales habían localizado tanto a Carmen como a la agresora y habían tomado control completo de la situación. La eficiencia de esa respuesta fue una revelación para Carmen, quien había sido escéptica sobre la efectividad real de las órdenes de protección. Ver a las autoridades actuar tan rápida y decisivamente le dio una sensación de seguridad que no había experimentado desde el día del crimen. La llevaron directamente a la oficina de servicios sociales, donde la agresora estaba cumpliendo su servicio comunitario. Era una situación surrealista. La víctima de un intento de asesinato tenía que confrontar el hecho de que su agresora estaba cumpliendo su rehabilitación a pocas cuadras de donde Carmen vivía. La directora de servicios sociales parecía genuinamente sorprendida por la proximidad. Había una orden de protección clara que debería haber evitado exactamente esa situación, pero aparentemente nadie había coordinado entre las diferentes agencias para asegurar que la agresora no fuera asignada a trabajar en el área donde vivía su víctima. Era una falla sistémica que pudo haber tenido consecuencias devastadoras. Carmen se dio cuenta de que todas las agresoras estaban cumpliendo su servicio comunitario en la misma zona donde ella vivía. Una coincidencia que no podía ser accidental y que sugería una falta de consideración fundamental por su seguridad y bienestar psicológico. Una vez más, Carmen y su familia se vieron obligadas a mudarse. Era la segunda vez que tenían que abandonar su hogar debido a las acciones de las agresoras. La segunda vez que tenían que reconstruir su vida en un lugar nuevo porque el sistema había fallado en protegerlas adecuadamente. La agresora con la que se había encontrado era particularmente significativa. Era la misma que la había apuñalado, la misma que la había abrazado mientras le explicaba que la tortura era un acto de amor, la misma que había hecho esa declaración escalofriante sobre enseñarle a valorar la vida. Era como si el destino hubiera conspirado para que Carmen se enfrentara específicamente con la persona que más simbolizaba la perversidad psicológica de todo el crimen. Pero el sistema había aprendido de su error anterior. Cuando Carmen reportó el encuentro,
no solo movieron a la agresora a una ubicación diferente, sino que implementaron protocolos adicionales para asegurar que todas las participantes del crimen fueran asignadas a servicios comunitarios en áreas geográficamente separadas de donde vivía Carmen. Y entonces, cuando parecía que finalmente había encontrado cierta estabilidad en su nueva vida, cuando comenzaba a creer que tal vez podría vivir sin el miedo constante de encontrarse con sus agresoras, ocurrió algo a principios de este año que demostró que las consecuencias de esa tarde de septiembre de 2016 aún no habían terminado. Su madre estaba llevando a la pequeña Sofía a la escuela, una rutina matinal que habían establecido en su nueva ciudad, cuando se enfrentó a una situación que las obligaría a reconsiderar una vez más su seguridad y su futuro. Pero esa historia, esa nueva confrontación con el pasado que habían tratado de dejar atrás, revelaría que algunas heridas nunca sanan completamente y que algunas amenazas nunca desaparecen del todo, sin importar cuánto tiempo pase o cuán lejos huyas. Hay casos que nunca terminan realmente, casos que se extienden a través de los años como sombras largas, tocando vidas mucho después de que los tribunales han cerrado los expedientes y los periódicos han pasado a otras historias. El caso de Carmen es uno de esos, y lo que ocurrió en mayo de 2023, casi 7 años después de aquella tarde terrible en Valdepeñas, demostró que algunas amenazas nunca realmente desaparecen, solo hibernan, esperando el momento adecuado para resurgir. Era una mañana de mayo como cualquier otra. La madre de Carmen había desarrollado una rutina reconfortante en su nueva ciudad, llevando a la pequeña Sofía a la escuela cada mañana, disfrutando de esos momentos tranquilos de normalidad que la familia había luchado tanto por recuperar. Sofía ya no era la niña de 4 años que había estado a punto de acompañar a Carmen aquel día fatídico. Ahora era una estudiante brillante que había crecido con la sombra de la historia de su hermana, pero sin permitir que la definiera. La llamada telefónica llegó cuando Carmen estaba en su propia casa, viviendo ahora independientemente de su madre, construyendo su propia vida adulta con la determinación férrea que había caracterizado su supervivencia. La voz de su madre al teléfono llevaba esa nota de pánico que Carmen había aprendido a reconocer instantáneamente, esa urgencia específica que significaba que el pasado había vuelto a colisionar con el presente. «Está aquí», le dijo su madre, sin necesidad de especificar quién. Después de todos estos años, después de todas las medidas de protección, después de todas las mudanzas y precauciones, una de las agresoras había aparecido nuevamente en sus vidas, como un recordatorio cruel de que algunas pesadillas nunca terminan completamente. Pero esta vez era diferente. Esta vez la agresora no era una adolescente impulsiva, actuando sin considerar las consecuencias. Era una mujer adulta, alguien que había tenido años para reflexionar sobre sus actos, años para desarrollar remordimiento o al menos comprensión de la magnitud del daño que había causado. Y sin embargo, en lugar de evitar cualquier contacto con la familia de su víctima, había elegido deliberadamente aparecer en su vecindario. No era una coincidencia, no era un encuentro casual. La mujer había localizado específicamente donde vivía la madre de Carmen y había comenzado a acosarla de una manera sistemática y calculada que era aún más perturbadora que la violencia impulsiva de su adolescencia. Se posicionaba en la esquina de la casa, observando los movimientos de la familia. Había desarrollado un patrón de vigilancia que sugería observación previa, planificación, una familiaridad con las rutinas diarias de sus víctimas que solo podía haber resultado de un periodo prolongado de acecho. No era una aparición espontánea, era un comportamiento predatorio organizado. Y luego, en una escalada que demostró que había aprendido a utilizar la tecnología como arma, comenzó a filmar. Tomó su teléfono celular y comenzó a grabar deliberadamente a la madre de Carmen mientras realizaba sus actividades cotidianas. No era documentación casual, era intimidación digital, una forma moderna de acoso que transformaba la vida privada de la familia en contenido para consumo de la agresora. Era una violación de la privacidad que echaba sal en heridas que nunca habían sanado completamente. La madre de Carmen, que había demostrado una fortaleza extraordinaria durante los días más oscuros,
después del ataque original, se encontraba ahora en una posición imposible. Podía intentar ignorar el acoso y esperar que cesara por sí solo, pero esa estrategia había fallado repetidamente en el pasado. Podía confrontar directamente a la agresora, pero eso podría escalar la situación de maneras impredecibles y potencialmente peligrosas. En lugar de eso, tomó la decisión que había aprendido a través de años de experiencia con el sistema legal. Documentó todo y se dirigió inmediatamente a las autoridades. Esta vez, el sistema respondió como debería haber respondido desde el principio. No hubo demoras, no hubo burocracia innecesaria, no hubo minimización de la amenaza. La historia de Carmen era bien conocida entre las fuerzas del orden locales, y la aparición de una de sus agresoras en comportamiento claramente intimidatorio fue tratada con la seriedad que merecía. La madre de Carmen obtuvo una nueva orden de protección específicamente contra esta agresora, una medida legal que reconocía explícitamente que el peligro para la familia no había terminado con las sentencias originales. Era un reconocimiento tardío pero importante de que las víctimas de crímenes violentos necesitan protección continua, no solo justicia puntual. Pero el incidente revelaba algo más profundo y más perturbador sobre la psicología de las agresoras. Habían crecido, habían madurado físicamente, habían pasado por el sistema de justicia juvenil, pero aparentemente no habían desarrollado la capacidad fundamental para el remordimiento o la empatía que caracteriza el desarrollo moral normal. En lugar de alejarse de las víctimas de sus crímenes adolescentes, en lugar de intentar reconstruir sus vidas de manera constructiva, al menos una de ellas había elegido continuar un patrón de comportamiento obsesivo y amenazante que sugería que los impulsos que habían motivado el ataque original nunca habían sido realmente abordados o resueltos. Era una confirmación de algo que los expertos en psicología criminal habían sospechado desde el principio, que el nivel de premeditación y sadismo demostrado en el ataque original no era típico de la delincuencia juvenil normal, sino indicativo de trastornos de personalidad más profundos que probablemente persistirían en la edad adulta. Cuando reflexiono sobre este caso después de años de seguirlo, una de las preguntas que más me perturba es qué motivó originalmente a 4 adolescentes a planificar y ejecutar un acto de crueldad tan extremo contra alguien que consideraban una amiga. Las explicaciones que dieron durante sus interrogatorios eran tan banales, tan desproporcionadas con la magnitud de sus actos, que parecían casi insultantes en su trivialidad. Carmen ha llegado a sus propias conclusiones sobre los motivos, y su análisis es tan simple como devastador. Envidia pura. No envidia por algo específico y tangible, sino envidia por la existencia misma de Carmen, por su felicidad, por su familia estable, por su capacidad natural para atraer amistades, por esa cualidad indefinible que hace que algunas personas parezcan brillar más que otras. Era envidia por una fiesta de cumpleaños que Carmen ni siquiera había celebrado aún. Era envidia por características físicas que Carmen no había elegido. Era envidia por una personalidad que Carmen había desarrollado naturalmente. Era envidia por una vida familiar que Carmen había recibido por circunstancia, no por mérito. Y esa envidia se había fermentado en silencio durante 2 años de amistad aparentemente normal, alimentándose de cada gesto de generosidad que Carmen había mostrado, de cada prenda de ropa que había regalado, de cada momento de felicidad que había compartido. La generosidad de Carmen no había sido vista como bondad, sino como una demostración adicional de su privilegio relativo, como una confirmación de todo lo que sus amigas sentían que les faltaba. Es un patrón que he visto en otros casos de violencia motivada por envidia, pero raramente con esta intensidad o premeditación. Normalmente, la envidia adolescente se manifiesta en chismes, exclusión social o, en el peor de los casos, peleas físicas breves, no en sesiones de tortura planificadas con listas detalladas de mutilaciones y tumbas cavadas previamente. Carmen me contó que, mirando hacia atrás con la perspectiva que da el tiempo y la experiencia, puede identificar señales que debería haber reconocido como advertencias, comentarios aparentemente inocentes sobre sus posesiones materiales,
observaciones constantes sobre su apariencia física, esa manera sutil de hacer que se sintiera culpable por tener cosas que ellas no tenían. «Qué bonita ropa te compró tu madre», decían, pero con un tono que transformaba un cumplido en una acusación. «Tu cabello se ve tan lindo», comentaban, pero mientras lo tocaban de una manera que se sentía más como evaluación que como admiración. Eran interacciones tan sutiles que cualquier adolescente las habría interpretado como amistad normal, pero que en retrospectiva revelaban una fijación perturbadora con los aspectos de la vida de Carmen que más resentían. El caso de Carmen no es único. Recientemente, hemos visto casos similares que demuestran un patrón preocupante de violencia grupal motivada por envidia, donde múltiples agresores se unen para victimizar a alguien que perciben como teniendo una vida mejor que la suya. El caso de Jefferson Machado, un actor que fue encontrado muerto en circunstancias que sugieren violencia premeditada por parte de conocidos, comparte elementos perturbadores con la experiencia de Carmen. La diferencia crucial es que Carmen logró escapar. Jefferson Machado no tuvo esa oportunidad. También está el caso de la adolescente conocida como Japiña, donde 4 jóvenes planificaron un ataque contra una compañera que habían identificado específicamente como objetivo de su resentimiento. El patrón es aterradoramente similar. Un grupo de agresores, una víctima seleccionada por características que generan envidia, planificación previa y un nivel de crueldad que desafía la comprensión normal de la violencia juvenil. En el caso de Japiña, los agresores habían creado una lista de 3 víctimas potenciales, lo que sugiere que su motivación no era personal, sino sistemática, un patrón de identificar y victimizar a personas que percibían como teniendo vidas más privilegiadas que las suyas. Carmen era diferente en que había sido específicamente seleccionada, había sido cultivada como amiga durante años, había sido estudiada y evaluada antes de ser victimizada. Lo que hace que estos casos sean particularmente perturbadores es la frialdad con la que los agresores planifican y ejecutan sus ataques. No son crímenes pasionales o impulsivos. Son actos calculados que requieren una supresión prolongada de la empatía normal que debería impedir que los seres humanos lastimen deliberadamente a otros. Pero quizás lo más notable de la historia de Carmen no es la crueldad que experimentó, sino su capacidad extraordinaria para superarla y reconstruir su vida de manera auténtica y plena. Cuando la conocí años después de los eventos, esperaba encontrar a alguien definido por su trauma, alguien que había sido fundamentalmente cambiado por la experiencia de supervivencia. Y aunque Carmen ciertamente había sido cambiada, no había sido quebrada. Había desarrollado una sabiduría sobre la naturaleza humana que pocos adultos poseen, pero había conservado su capacidad fundamental para confiar, amar y encontrar alegría en la vida. Ha aprendido a seleccionar sus amistades con más cuidado, pero no se ha vuelto cínica o aislada. Ha desarrollado una apreciación profunda por la seguridad y la estabilidad, pero no ha permitido que el miedo dicte sus decisiones de vida. Ha enfrentado las consecuencias continuas de su experiencia con coraje, pero no ha permitido que esas consecuencias definan su identidad. Carmen se ha casado, ha construido una carrera, ha mantenido relaciones familiares fuertes y ha desarrollado nuevas amistades basadas en una comprensión más madura de lo que constituye la verdadera compatibilidad y confianza. Ha logrado lo que muchas víctimas de trauma severo luchan por alcanzar, una vida que no está definida por lo peor que le ha pasado. No minimiza lo que experimentó, no pretende que no la afectó profundamente, pero tampoco permite que esa experiencia eclipse todo lo demás en su vida. Es un equilibrio extraordinariamente difícil de lograr, y el hecho de que lo haya logrado mientras aún era muy joven hace que su recuperación sea aún más notable. Cuando le pregunté cómo había logrado no perder la fe en la humanidad después de experimentar el tipo de crueldad que la mayoría de las personas solo conocen en pesadillas, su respuesta fue simple pero profunda. Había elegido conscientemente no permitir que 4 personas trastornadas definieran su comprensión de toda la especie humana. Había visto bondad en la mujer que la había salvado esa tarde.
había experimentado amor incondicional de su familia durante su recuperación. Había encontrado profesionalismo y compasión en algunos de los trabajadores del sistema legal que la habían ayudado. Había recibido apoyo de extraños que habían conocido su historia y habían querido ayudar. 4 personas habían intentado destruirla, pero decenas de otras habían participado en salvarla y restaurarla. Era una matemática simple, pero poderosa, que había elegido usar como base para su perspectiva sobre el mundo. Esa perspectiva es particularmente notable cuando consideramos que Carmen aún enfrenta consecuencias continuas de su experiencia. El incidente reciente con su madre demuestra que las amenazas a su seguridad y paz mental no han desaparecido completamente. Las agresoras están ahí fuera, algunas aparentemente sin haber desarrollado remordimiento genuino o comprensión de la gravedad de sus actos. Carmen vive con la realidad de que podría encontrarse con alguna de ellas en cualquier momento, que su historia personal es conocida públicamente de una manera que nunca puede ser revertida, que hay un video de sus peores momentos que existe en perpetuidad en algún lugar del Internet. Son cargas tremendas para cualquier persona, pero especialmente para alguien que era apenas una adolescente cuando todo esto comenzó. Y sin embargo, ella ha elegido vivir plenamente a pesar de estas cargas. Ha elegido confiar nuevamente a pesar de haber sido traicionada de la manera más brutal posible. Ha elegido amar a pesar de haber experimentado odio puro dirigido hacia ella. Ha elegido construir en lugar de simplemente sobrevivir. Su mensaje para sus agresoras, si están escuchando su historia, es simple pero devastador en su claridad. Son innecesarias. Su obsesión continua con ella, su aparente incapacidad para desarrollar vidas propias significativas, su persistencia en comportamientos que solo demuestran su propio vacío interno, todo eso es simplemente innecesario. Carmen ha seguido adelante, ha crecido, ha prosperado, ha encontrado felicidad y propósito. Sus agresoras parecen estar atrapadas en el mismo patrón de resentimiento y obsesión que las motivó originalmente, incapaces de evolucionar más allá de los impulsos que las definían como adolescentes. Es una demostración poderosa de que la verdadera victoria sobre la crueldad no viene de la venganza o del castigo, sino de la capacidad de trascender la experiencia y construir algo mejor a partir de sus consecuencias. El caso de Carmen me ha enseñado mucho sobre la resistencia humana, sobre la capacidad de recuperación, sobre la diferencia entre sobrevivir y prosperar. Pero también me ha enseñado algo más oscuro sobre la naturaleza humana, que la envidia puede fermentarse en algo monstruoso cuando no es reconocida y abordada, que la admiración aparente puede ocultar resentimiento profundo, que las amistades pueden ser máscaras para obsesiones destructivas. Carmen sobrevivió porque tuvo la fortaleza física y mental para escapar cuando la oportunidad se presentó, pero también sobrevivió porque tuvo el apoyo de una familia que nunca dudó de su versión de los eventos, porque encontró profesionales que trataron su caso con la seriedad que merecía, porque hubo evidencia innegable de lo que había experimentado. No todas las víctimas tienen esas ventajas. No todas las víctimas escapan. No todas las víctimas son creídas. No todas las víctimas reciben justicia. El hecho de que Carmen haya recibido todo eso no minimiza su sufrimiento, pero sí la coloca en una posición única para usar su experiencia de manera constructiva. Y eso es exactamente lo que ha hecho. Al contar su historia públicamente, al participar en conversaciones sobre violencia juvenil, al demostrar que es posible recuperarse de trauma extremo, está proporcionando algo invaluable, prueba de que es posible sobrevivir a lo impensable y aún así encontrar razones para estar agradecida de estar viva. Su historia no tiene un final perfecto, porque las historias reales raramente lo tienen. Las agresoras aún están ahí fuera. Las amenazas potenciales aún existen. Las consecuencias del trauma probablemente la acompañarán de alguna forma durante toda su vida. Pero tiene un final esperanzador, porque Carmen ha demostrado que es posible ser más fuerte que las peores cosas que te han pasado, que es posible encontrar significado en el sufrimiento sin romantizarlo, que es posible ayudar a otros simplemente siendo ejemplo de que la supervivencia es posible.
En un mundo donde constantemente escuchamos sobre víctimas que no logran recuperarse, donde el trauma parece definir vidas enteras, donde la crueldad humana a veces parece insuperable, Carmen representa algo precioso, prueba de que la bondad puede prevalecer, que la fortaleza puede desarrollarse, que la esperanza puede justificarse. Su historia comenzó como una de las experiencias más horribles que he documentado en mi carrera, pero termina como una de las más inspiradoras. Y esa transformación, esa alquimia de horror en esperanza, es completamente mérito de Carmen y de su negativa a permitir que lo peor de la humanidad eclipsara su fe en lo mejor de ella, porque al final, esa tal vez sea la lección más importante de toda esta historia, que nuestra respuesta a la crueldad define quiénes somos, mucho más que la crueldad misma. Carmen eligió ser definida por su supervivencia, no por su victimización. Eligió ser definida por su capacidad de amar, no por la experiencia de ser odiada. Eligió ser definida por su futuro, no por su pasado. Y en esa elección encontró no solo la supervivencia, sino la victoria verdadera.